Muchísimas gracias a todos. Empezamos una tertulia, porque va a ser tertulia, ¿verdad, María? Que esperamos sea entretenida para todos, sobre una cuestión bastante importante. Vamos a hablar, como sabéis, de la belleza de la paternidad y de la ideología de género. Hace casi 140 años, el millonario comunista Friedrich Engels, en su libro El origen de la familia, propiedad privada y Estado, exigía la abolición de la familia. Lo que pareciera entonces reducirse a los delirios de una mente desquiciada, de una voluntad fanática, para sorpresa del sentido común, podría hacerse realidad si no hacemos nada para impedirlo. El viejo, el rancio marxismo cultural, tras un recorrido de miedo y fracaso, parece triunfar, sin embargo, bajo el tenebroso rostro de una ideología de género que ha de ser entendida como la versión de la lucha de clases aplicada al sexo. Bajo esta visión, funda sus tesis en el odio y en la mentira, que sesga y deforma la realidad a la medida de su intolerancia ideológica, la mujer y el hombre, que siempre fueron complementarios, se convierten hoy en enemigos irreconciliables. A los ojos de este feminismo rabioso, el hombre, en este caso el padre, es hoy el enemigo a batir. ¿Y cómo se combate al enemigo? Haciendo una caricatura de él, desfigurando la belleza de su misión. El hombre, el padre, el marido, no es tolerado en sus cualidades naturales. Se le exige renunciar a su masculinidad. De esto ha hablado mucho hoy María Calvo. No solo es despreciado, sino con frecuencia también criminalizado, hasta el punto que parece obligado que tuviera que pedir perdón por el solo hecho de existir. Como veis, es una cuestión crucial y para abordarla con éxito tenemos aquí un panel magnífico de invitados. A mi izquierda está Francisco José Contreras, creo que muchos lo conocéis, él es actualmente diputado en el Congreso de los Diputados y también es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla. A mi derecha está María Solano, es decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Pablo CEU y bueno, como aquí esto importa, también directora de la revista Hacer Familia. Y a su derecha está Alejandro Rodríguez de la Peña. Él es catedrático de Historia Medieval en la Universidad San Pablo CEU y hace 2 años además tuviste un premio, ¿no?, a la mejor labor docente. Decirles que están como en su casa sería retórica porque literalmente están en su casa. Los que no estamos en nuestra casa somos nosotros, que somos sus invitados, razón por la que os damos la enhorabuena. Entonces, permitidme para empezar esta cuestión, como digo, crucial, que reformulemos el título de la mesa redonda. Vamos a hacer la pregunta: ¿la belleza de la paternidad es objetivo de la ideología de género? Venga, la más sinvergüenza, María. Sabía que me iba a tocar. Bueno, después de que nos haya tenido Jero durante 1 hora y pico, después de comer absolutamente pendientes. Jero, he llorado y reído a partes iguales. Mi marido tiene un problema, tiene cine ya prefijado para las próximas, ¿cuántas serán? 28 semanas por lo menos. Esperemos hacer esta ponencia relevante. Hablamos de la belleza de la paternidad. Yo creo que es tremendamente relevante que recuperemos la belleza de la paternidad. ¿Por qué? Primero, porque se está perdiendo y eso lo estamos notando en las nuevas generaciones. Aquí nos dedicamos todos a educación y lo estamos notando. Estamos notando cómo hay una belleza que se está perdiendo porque ahora solo se consideran bellos algunos atributos que son eminentemente femeninos y ha perdido su valor ese tipo de atributo que tenía el hombre y lo tenía en la casa. Así que yo creo que es tremendamente relevante porque están peleando contra esa belleza de lo masculino porque forma parte de la ideología de género. Así que no puede ser más relevante esta ponencia. Esto que acaba de decir María, Francisco José, ¿lo podemos decir un hombre? ¿Lo podemos decir los hombres? Sobre todo con esa nitidez y esa claridad con la que lo he dicho. Bueno, no, evidentemente en el clima cultural que vivimos, condicionado por la hegemonía del feminismo de segunda y de tercera ola, porque la ideología de género es el feminismo de tercera ola. A veces se utiliza con poco rigor, con poca precisión el término ideología de género como aludiendo a cualquier tipo de feminismo. En realidad el feminismo ha tenido una historia compleja y el feminismo que hoy día en España está funcionando prácticamente como religión de Estado, como ideología oficial de Estado, es una mezcla contradictoria de feminismo de segunda ola y feminismo de tercera ola. No sé si queréis que explique un poquito esto de las olas o... Por supuesto, por supuesto. Quizás ya la conoce todo el mundo, pero bueno. Sí, el feminismo, ya digo,
que pueden distinguir como 3 etapas. El feminismo de primera ola fue el feminismo clásico, que pedía cosas razonables como la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, ¿no? Que las mujeres pudieran votar, que las mujeres pudieran estudiar y trabajar si así lo deseaban, que dentro del matrimonio hubiese igualdad jurídica entre el marido y la mujer, si no hubiese la subordinación que hubo en el siglo XIX, sobre todo bajo la influencia del Código de Napoleón en derecho civil. Las sufragistas eran la expresión más característica del feminismo de primera ola. Todo esto se alcanzó ya en Occidente hacia mediados del siglo XX, digamos hacia 1960 esto estaba conseguido. Entonces el feminismo hubiese podido o bien desaparecer por morir de éxito, es decir, por haber alcanzado sus objetivos, o bien convertirse en algo distinto. Esto es lo que ocurrió, mutó en una ideología mucho más dañina a mi modo de ver, que es el feminismo de segunda ola, es el feminismo de Simone de Beauvoir, que considera que la igualdad legal ya alcanzada es engañosa, porque es igualdad puramente formal, y lo que importa es la igualdad material, la famosa igualdad real con la que nos bombardean hoy día constantemente. Todavía nos queda mucho para alcanzar la igualdad real. Entonces les dicen, no, pero si el artículo 14 de la Constitución garantiza la igualdad ante la ley, hombres y mujeres. No, pero eso es una tapadera de la persistencia de la desigualdad real. Esto viene de Marx directamente, es el argumento que utilizaba Marx para criticar las constituciones liberales del siglo XIX, ¿no? Que garantizaban una libertad formal, es decir, engañosa, y una igualdad formal que encubría la persistencia de la desigualdad material. Bueno, pues por eso digo que el feminismo que tenemos hoy como ideología oficial es una mezcla de segunda ola y tercera ola. Esto de la igualdad real, etcétera, y al parecer no habrá igualdad real hasta que no haya una ratio de 50-50 en el último departamento de física nuclear, en el último consejo de administración, en el último equipo de rugby, o la famosa falacia de la brecha salarial, con la que también nos castigan constantemente. Es una falacia, significa simplemente que el salario promedio de los hombres es superior al salario promedio de las mujeres, pero no es porque las mujeres sean discriminadas. Es ilegal en España pagar distinto sueldo por el mismo trabajo en función del sexo, y no se hace. Lo que ocurre es que las mujeres eligen profesiones distintas a las que eligen los hombres, a menudo peor remuneradas. Por ejemplo, hay pocas mujeres que cojan carreras científico-técnicas, pero no porque haya una conspiración masculina que les disuade de escogerlas, sino que simplemente parece que no está en la naturaleza femenina la atracción por los estudios científico-técnicos. Es decir, hoy día, esto lo digo aquí entre amigos, pero no se puede decir ahí fuera porque te llaman machista, etcétera, pero es así. Nadie obliga a las mujeres a escoger carreras de humanidades, lo hacen porque les da la gana, igual que escogen trabajo a tiempo parcial porque quieren, no hay una conspiración masculina para obligarles a escoger empleos a tiempo parcial. Y es otra de las explicaciones de la brecha salarial. Claro, las mujeres en promedio ganan menos porque con más frecuencia escogen trabajo a tiempo parcial. A menudo es para ocuparse de sus hijos. Y no es porque una sociedad patriarcal les obligue a cuidar de sus hijos, es que ellas no quieren perderse la infancia de sus hijos. No les compensa perderse la infancia de sus hijos a cambio de tener una carrera profesional meteórica, romper los techos de cristal y todos esos desafíos que el feminismo hegemónico les señala como lo que debe dar sentido a sus vidas, ¿no? Entonces, ya termino, perdón, el feminismo de tercera ola. Bueno, el feminismo de segunda ola, además el de Simone de Beauvoir, consideraba que aunque hubiese igualdad ante la ley, la mujer seguía oprimida por su condición de esposa y madre, porque los resortes de la opresión femenina estaban en la esfera privada. Mientras la mujer siguiese siendo esposa y madre, seguiría oprimida, ¿no? Por tanto, en cambio, el feminismo de tercera ola considera que lo que oprime a la mujer no es ya la desigualdad legal, como pensaban los de primera ola, o la condición de esposa y madre, como pensaban los de segunda ola, sino el concepto mismo de mujer. El concepto mismo de mujer es opresivo, y la división binaria de la humanidad en hombres y mujeres es opresiva. Por eso la tesis fundamental de la ideología de género, pues se llama ideología de género, es la sustitución del concepto de sexo como determinación biológica por el concepto de género como construcción cultural, o incluso construcción personal. En el límite habría tantos géneros como individuos. Esa binariedad, esa polaridad hombres-mujeres es rechazada, se la considera reduccionista, opresiva, y si el género es una construcción cultural, no se ve por qué tendría que haber solo dos, puede haber muchos más. Y ahí tenemos el acrónimo LGTBIQ, tal, que creciendo constantemente, ¿no? Y Facebook hoy día da a las personas que se dan de alta la opción entre 50 y tantos géneros, incluido género fluido, en fin, todo tipo de... Es decir, la polaridad hombre-mujer es sustituida por un espectro borroso con muchas posibles identidades de género. Bueno, y lo que me preguntabas era que dónde quedan, pero quizás cedo la palabra ya a Alejandro, que me estoy enrollando demasiado. Bueno, a Alejandro le vamos a hacer una pregunta muy de su ámbito de historia. El feminismo actual, que ha diferenciado muy bien del pasado,
Francisco José Contreras, dice reivindicar el papel de la mujer en la historia. Si nos ceñimos al ámbito nacional, tenemos una Manuela Malasaña, se me ocurre, una Agustina de Aragón, una Isabel la Católica, y no digo ya una Santa Teresa de Jesús. No parecen mencionar este tipo de personas que dignifican el papel de la mujer, no en el siglo XXI, sino ya unos cuantos siglos atrás. ¿A qué se debe esto? Bueno, claro, es que esto es una cuestión muy compleja. A ver, por un lado tenemos una ideología feminista que la ha diseccionado muy bien, y luego tenemos lo que es el papel de la mujer en la historia, que es algo muy diferente. Claro. Aquí la cuestión es que hay podemos decir, un avance sustancial en un momento histórico muy concreto, en la historia de la civilización humana, que podemos decir que es la introducción del cristianismo, que cambia no solo a la mujer, sino al padre. De hecho, estamos hoy aquí para hablar más del padre que de la madre. Es verdad que la gran aportación cristiana tiene que ver con la madre, incluso hoy se ha hablado de la ternura del padre, pues desde el punto de vista del historiador de las ideas o de las estructuras sociales, uno ve cómo cambia la mirada del padre en la literatura, en todo lo que es el arte, a partir de la introducción del cristianismo, porque se le atribuye al padre una mirada materna. El propio concepto de padre misericordioso, misericordia es un verbo hebreo, bíblico, que significa amor de madre, amor de entraña. Y uno ve, por ejemplo, textos clásicos de amor a niños, y yo sé que esto suena duro decirlo, pero una buena parte de ellos son textos de pederastia. El cristianismo introduce el amor al hijo en el padre, un amor sano y natural. ¿Por qué? Porque el cristianismo le da un papel nuevo a la madre. El amor del hijo hacia el padre es algo que viene de la familia natural, siempre ha estado, el amor filial, uno se lo encuentra en textos romanos de época precristiana, textos griegos. Lo que cambia es el papel del padre. Y tiene que ver con la madre, porque si uno analiza la historia de la mujer, uno ve que el papel, por ejemplo, que juega la devoción mariana, y esto no lo dicen solo historiadores católicos, lo dicen historiadores de todo tipo, cambia la mentalidad social y cultural respecto a la mujer, pone en valor a la mujer. En cuanto a mujeres científicas, intelectuales, artistas, hay las mismas en el mundo pagano que en el mundo cristiano. Por cada Hipatia te encuentras una Hildegarda, ahí no hay cambio. Lo que cambia es una sociedad cuyos valores, esto está muy estudiado, eran valores solo de virilidad, de fuerza, de poder, donde el padre, no hay que olvidarlo, y cuidado con mitificar la familia natural, la familia que defendemos es la familia cristiana, porque no olvidemos que el padre en el mundo grecorromano, antes del cristianismo, tenía poder de vida y muerte, vendía a sus hijas a prostíbulos cuando necesitaba dinero, como esclavas, podía castigar, infanticidio, el padre en los primeros días de nacimiento podía disponer del hijo, por supuesto el aborto, no hace falta ni mencionarlo, ¿no? Pero es que también el infanticidio era legal. Todo esto es el cristianismo que acaba con ello, porque el padre, y acabo la respuesta con Engels, citabas a Engels que viene muy a cuento, cuando Friedrich Engels, en ese libro que recomiendo leer a toda persona que quiera entender qué ha pasado, porque en 1884 ya te está describiendo lo que se va a hacer en batalla cultural, el tema de la familia como un constructo cultural, el género como un constructo cultural. Ahí Engels hace un análisis del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado como relaciones de poder. Y ahí envenena la mirada del maestros de la sospecha, que se llama. Pero como ocurre con Nietzsche, con Freud y todos los maestros de la sospecha, esa mirada enferma se basa en una realidad vista con ojos enfermos. ¿Y la realidad cuál es? Que las estructuras llamadas patriarcales precristianas, el padre era mucho más veces el dominus que el pater. Y el cristianismo con el paternoster, con el Padre Nuestro, el hecho de poner en valor que las figuras de autoridad, desde el abad al propio papa, a los señores que pasan de ser domini en latín a señores, señor, la palabra señor significa padre. Es decir, se cambian hasta las estructuras semánticas. Todo esto indica que la familia, según se va cristianizando Europa y luego el mundo, va cambiando las mentalidades y la relación de poder, que siempre está ahí, porque vivimos en el mundo del pecado y siempre va a haber opresión y poder, pero se introduce el amor, la ternura, y esto es nuevo. Y cualquiera que conozca el mundo clásico, que es la mejor civilización posible antes del cristianismo, cuidado, eran los mejores, pero que compara el mundo clásico con el mundo cristiano, ve esto. Y acabó. Esto que están haciendo ahora es desmantelar, por supuesto, la familia natural, pero por supuesto también es borrar
este legado cristiano, porque han vuelto a introducir, y lo has dicho tú muy bien antes, la relación de poder, la guerra dentro de la familia, y con eso están dinamitando 2000 años de civilización y, bueno, la propia condición humana, ¿no? Pero sobre todo este legado de civilización. Sí, es cierto que ha pasado un siglo y medio desde que Engels ya preconizara esa abolición de la familia, pero no es menos cierto que en ese siglo y medio que llevan laborando, que llevan macerando este proceso de ingeniería social, parece haber corrido en los últimos años una velocidad de vértigo, ¿no? Parece haber que le hemos metido la sexta marcha y que en los últimos, no sé, 15, 20 años, pues han hecho un recorrido mucho mayor del que habían hecho en el siglo, los 130 años anteriores restantes. ¿A qué se debe? Yo no me creo, permitirme que haga mi acotación personal, que una Irene Montero o una Ione Belarra tengan, con esas carencias que les vemos cada día, esa fuerza como para poder imponer una ideología de semejante agresividad y con esa influencia que trasciende, por supuesto, las fronteras nacionales. ¿Con qué aliados cuentan esta gente, Francisco José? Esto trasciende nuestras fronteras y trasciende de la propia base cultural. Es cierto, ha salido a lo largo de todo el día el punto de inflexión que supone la revolución sexual del 68, eso es indudable. Tú has hablado antes de las tres olas, ¿no?, del feminismo, ¿no? Pero esta agresividad que tenemos no tiene una base exclusivamente cultural, ¿no? O por lo menos hay unos aliados que en principio no tienen esa doctrina marxista. Bueno, vamos a ver, el marxismo tuvo éxito y tuvo atractivo desde el principio, y como bien habéis dicho, el feminismo de segunda ola viene a ser un feminismo neomarxista que sustituye la lucha de clases por la lucha de sexos, en parte porque la lucha de clases había fracasado, es decir, se constataba ya el fracaso del socialismo real a la altura de los años 60-70, entonces la izquierda necesita nuevos sujetos revolucionarios. El sujeto revolucionario ya no va a ser la clase trabajadora, sino nada menos que todo el sexo femenino, y eso sería el feminismo de segunda ola, o bien las minorías sexuales que no están cómodas con la división binaria hombre-mujer y con la heterosexualidad. Y eso sería el feminismo de tercera ola o ideología de género. Es que, bueno, la mesa es ideología de género. Pues ideología de género no es feminismo en general. En realidad es la autodestrucción del feminismo. Porque si no existen las mujeres, no existe el feminismo. Se supone que el feminismo es la defensa de la mujer. Ahora, en la ideología de género impugna el concepto mismo de mujer, como dije antes, es opresivo. Al menos mujer entendido como categoría biológica, ¿no? Y bueno, esto se está aplicando, quiero decir, no sé si con eso contesto tu pregunta, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de alertar sobre el daño que está haciendo, los dos tipos de feminismo están haciendo daño a la sociedad. El feminismo de segunda ola, es decir, el feminismo de lucha de sexos, está envenenando la relación entre los hombres y las mujeres, está aumentando el resentimiento, la desconfianza entre hombres y mujeres, está demonizando al varón, supongo que ya se habrá dicho durante todo el día aquí, pero pensemos, por ejemplo, en la ley de violencia de género. A mi partido político se le critica mucho por rechazar las leyes de violencia de género, ¿no? Como si estuviéramos a favor de la violencia contra las mujeres. No, las leyes de violencia de género son gravísimas porque implican derecho penal de autor. Es decir, la violencia de género es un tipo penal que por su propia estructura legal solo puede ser perpetrado por varones. Si una mujer le pega a su marido o a su novio, eso no es violencia de género. Si es al revés, sí lo es. Eso es derecho penal de autor. Según quien lo haga, tiene una consideración penal u otra y una sanción u otra. Pero vamos, la finalidad de estas leyes no es, a mi modo de ver, reducir la incidencia de la violencia intrafamiliar, sino adoctrinar a la sociedad en la idea de que las mujeres en general están oprimidas por los hombres en general. No solo las que son víctimas de violencia, que es un porcentaje reducidísimo del total de mujeres en España. Esto está en el artículo 1 de la Ley de Violencia de Género. Violencia de género es la que sufren las mujeres como expresión de una situación estructural de opresión, discriminación y no sé qué, no recuerdo las palabras literales, de las mujeres. O sea, la violencia de género sería la manifestación extrema de una situación general de opresión de todas las mujeres por todos los hombres,
Esto es puro adoctrinamiento feminista, puro adoctrinamiento en guerra de sexos. Y para eso existen estas leyes. Y están consiguiendo demonizar al varón, están consiguiendo victimizar a la mujer. Ambas cosas son terribles. Tanto una victimización innecesaria, porque sentirse víctima cuando uno no lo es realmente, eso es degradante, no te ayuda a crecer, no te ayuda a abrirte camino por ti misma, ¿no? Y eso que se está haciendo con las mujeres en España. Y sobre todo está creando resentimiento entre hombres y mujeres. ¿Y cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es el fin de las familias, claro, porque la reproducción de la especie requiere la cooperación amorosa entre hombres y mujeres, y esto cada vez es más difícil en este clima. Los hombres ya tienen miedo de emparejarse de manera estable con mujeres, porque saben que están a merced, además estamos acabando con la presunción de inocencia. Hoy día un hombre joven está a merced de que se le crucen los cables a su compañera, a su novia, ¿verdad? Y que la acuse falsamente de violencia de género. Y a mí me lo dicen muchos jóvenes, ¿no? Yo tengo miedo de ennoviarme con españolas. Algunos me dicen que prefieren buscar relaciones con extranjeras que todavía no están tan corrompidas por el feminismo. Y el resultado de todo esto es el hundimiento de la nupcialidad. El matrimonio está desapareciendo en España, y no hablo a humo de pajas. El matrimonio está en vías de extinción. La nupcialidad se ha hundido un 40% en 25 años, ha pasado de 5,5 bodas por año y 1.000 habitantes en 1990 a 3,3 bodas por 1.000 habitantes y año en 2015, y el resultado del hundimiento de la nupcialidad y la desaparición de la familia es el hundimiento de la natalidad. Nunca pierdo ocasión de decir, cuando vengo a estas cosas, que en España la fecundidad es de 1,2 hijos por mujer, y que eso es un 40% menos del reemplazo generacional. Estamos teniendo un 40% menos de los niños que sería necesario tener para simplemente ir recambiando las generaciones. Esto nos aboca a la extinción a largo plazo como sociedad, y mucho antes de eso, a la insostenibilidad socioeconómica por envejecimiento de la población. Todo es relacionable con la influencia tóxica de los dos feminismos, el de segunda ola y el de tercera ola. La ideología de género también es tóxica de otra manera, pero me estoy enrollando ya demasiado, quizás en el siguiente turno. Se está confundiendo a los niños sobre su identidad sexual. En Inglaterra, en 10 años, se ha multiplicado por 44, se ha multiplicado por 44 el número de menores que piden la transición al otro sexo. Una explosión de transexualidad infantil en Inglaterra, que aquí seguro que vamos a vivir también en los próximos años, porque simplemente vamos unos años detrás, ¿no? Ideólogos de género se introducen en las escuelas y les explican a los niños que sus genitales no predeterminan necesariamente su sexo, que el hecho de que tengan genitales masculinos no implica que sean realmente chicos, podrían ser chicas atrapadas en cuerpos de chico. Cualquier niño que tenga conflictos de otro tipo, del tipo que sean, está celoso porque ha nacido un hermanito, se siente mal porque cree que sus padres no le quieren, o lo que sea, va a atribuir ese malestar a un posible conflicto de género. A lo mejor lo que me pasa es que estoy en el cuerpo equivocado. Y así se multiplica por 44 en 10 años el número de niños supuestamente afectados por disforia de género. La disforia de género siempre ha existido, pero era extremadamente rara. Está descrita desde hace mucho en los manuales de psiquiatría y tal, pero con una incidencia bajísima, de un caso por cada 100.000 o así. Y además, esos poquísimos casos, en un 90%, se curaban de forma natural al llegar a la pubertad. En la pubertad el organismo de la persona se inunda con la hormona de su verdadero sexo. Y esto resolvía el 90% de los conflictos de identidad sexual. Ahora lo que se hace es darle a estos niños bloqueadores de la pubertad para que no ocurra eso. Con lo cual se les aboca ya a la transición de sexo, que implica hormonación cruzada, es decir, recibir hormonas del sexo opuesto con un montón de contraindicaciones sanitarias, y además uno se tiene que hormonar de por vida, y finalmente, si se llega a la cirugía genital, pues la mutilación de un cuerpo sano. Esto es lo que está haciendo la ideología de género con nuestros niños, bajo el auspicio legal de las leyes de derechos LGTB que facilitan, incluida la Comunidad de Madrid, que estos activistas de género puedan entrar en los colegios a decir estas cosas a los niños. Muy bien. No es necesario que yo os pregunte, podéis intervenir con total libertad. O sea, ¿queréis apuntar algo a lo que ha dicho Francisco José? No, es que no podemos estar más de acuerdo, de hecho. Yo creo que lo que sí que quería apuntar es que al final todo esto pasa porque se desdibujan los roles. No solo se desdibujan los roles, sino que además se criminalizan, decía, no necesitan la violencia de género para criminalizar determinados comportamientos. Yo, por desgracia, me he perdido la conferencia de María Calvo, a la que quiero mucho, nos está siguiendo online, así que aprovecho además para saludar a todos los que nos están siguiendo en streaming, en directo, por
por el canal de YouTube de Educatio Servanda, pero yo con María, gracias a Dios, tengo la suerte de trabajar mucho. Y no sé si ha hablado de la bicicleta. ¿Ha hablado de la bicicleta, María? Vale, pues fenomenal. Escena, estaba para Jero, escena de tele, ¿vale? La escena es la siguiente, sale un niño con una bicicleta con ruedines, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis de los ruedines, no? Entonces sale el niño con la bicicleta. Por supuesto, como vivimos en el siglo XXI, la bicicleta lleva añadida casco, rodilleras, coderas, todo lo que no pueda prevenir de una caída. Es imposible caerse en un triciclo, o sea, por física no es posible, los triciclos no pueden volcar, pero da igual, mamá ha sacado al niño perfectamente pertrechado por si acaso fuera la primera vez que la física falla y el triciclo se vuelca. Entonces hay un momento dado, una mañana, escena siguiente, una mañana de domingo muy soleada, en la que papá dice: vamos a quitar los ruedines. Vamos a quitar los ruedines porque al niño le van a dar una paliza en el patio ya, porque es el único chaval que sigue llevando los ruedines y por ahorrarle la colleja vamos a enseñarle a montar en bicicleta. Entonces es un día muy complicado. Mamá dice: no está preparado, esto es muy difícil, yo lo veo muy tierno. Mamá, si mamá pudiera, mamá buscaría un rollo de foam para envolver al niño, ¿no? Tal como si fuera a vender algo en Vinted o en Wallapop. Pero papá se empeña en quitarle los ruedines. Mamá, por supuesto, le ha puesto todos los aditamentos habidos y por haber para la posible caída. Van a un parque. Es papá el que se agacha, mamá no puede con. Entonces papá agachaico, con los riñones ahí un poquito doblados, va con el sillín. Y entonces es ese momento. Es que esta escena de la bicicleta me parece crucial para entender la diferencia entre sexos y por qué los dos somos imprescindibles, ¿no? Porque hay un momento en el que los suelta, ¿no? Y es clave, porque es el momento en el que el niño adquiere conciencia de su propio cuerpo, domina ese equilibrio tan necesario y empieza a pedalear solo durante los próximos 20 metros, porque acto seguido, por supuesto, se cae y mamá va corriendo atemorizada por si es el fin del mundo. Prácticamente he comprobado antes de preparar esta charla y no hay registros de niños fallecidos, no hay registros de niños fallecidos en el primer día de bicicleta. O sea que nos podemos quedar tranquilos, nunca a lo largo de la historia ha fallecido ningún niño en su primer día de bicicleta. Esta es una escena que es muy interesante porque cuenta ese vínculo que el padre ayuda a que se rompa con la madre. La madre va a tender siempre a ser protectora y necesita del padre para aprender a quitarse los ruedines, ¿no? Y poder volar solo y caerse y levantarse y volverse a montar en bicicleta. Eso es tremendamente paternal. Voy a contar dos escenas muy breves. La primera es de todos los que estamos aquí nos dedicamos a educación, o la mayoría, y muchos de nosotros tendremos hijos y todos vamos cada septiembre a equiparnos con material escolar para la vuelta al cole. Curioso que siempre se haga en septiembre, luego vas en febrero y no eres capaz de encontrar unos nuevos mocasines, pues están rotos los anteriores, pero en septiembre está lleno. Y entonces a mí me ha ido sorprendiendo con el paso del tiempo y con el paso de mis hijos, ¿no? Con el crecimiento de mis hijos, una curiosidad en la sección zapatería, que es que se fabrican zapatillas deportivas de velcro hasta la talla 40. Es una tontería, pero me preocupa enormemente porque alguien de la talla 40 casi seguro se puede atar los zapatos, ¿no? Es una tontería porque me parece que atarse los zapatos, que es una chorrada, pero es bastante gráfico, ¿de acuerdo? ¿Por qué hay zapatillas de velcro hasta la talla 40? Porque los que habéis enseñado alguna vez a atarse los zapatos a un niño, es de las tareas más heroicas que existe, porque le tienes que decir: orejita, haz nudito, y no me acuerdo, y entonces tardas horas, y las mañanas son frenéticas, las mañanas de vuestros hogares son frenéticas, las mañanas son frenéticas, son horribles. Entonces dedicar muchísimo tiempo a la tarea heroica de esperar a que tu hijo se ate los zapatos, pues realmente es complejo, y entonces una zapatilla de velcro resuelve este problema en segundos. Por supuesto, nuestros hijos no son tontos y saben que el velcro es muchísimo más cómodo, con lo cual tienden a pedirnos zapatillas del velcro justo hasta el día que se casan, porque no hay zapatos de boda con velcro. Esto también lo he comprobado.
Si alguien los ve, que me avise para la próxima conferencia, que todo puede llegar a pasar. Pero el hecho es que cuando nosotros enseñamos a un niño a atarse los zapatos, aunque nos parezca increíble, se siente tremendamente orgulloso de atarse los zapatos. Y no sabéis, en el mundo del velcro, lo que se chulea el niño que sabe atarse los cordones. Es más, para muchos niños, recibir sus primeras zapatillas de cordones es un paso a la vida adulta. Ya no es el reloj de la comunión, porque el reloj lo consiguen en Decathlon por 7,95, con lo cual el reloj lo tiene antes, pero las zapatillas de cordones son un paso súper importante. Y estamos tendiendo a una sociedad que protege mucho a los niños, y esa sociedad es quizá una sociedad en la que no le hemos permitido entrar al varón. Y os voy a dar otra escena que veis todas las tardes a la salida de la puerta del colegio. Es muy llamativa. A la salida de la puerta del colegio están los padres esperando a los niños, salen los niños con sus mochilas y llega el niño, se quita la mochila y la lanza. O sea, el lanzamiento de mochilas. ¿Pasa así en los colegios en los que estáis trabajando? ¿Veis el lanzamiento de mochila? Parece una cosa increíble. Yo a esto me he negado por principio, y un día me decía una madre, no, tú te has negado porque como tienes 4 hijos no puedes llevar 4 mochilas. Digo, bueno, pues lo que tú digas, pero vamos, en principio yo me he negado por principio porque lo aprendí de María Calvo, con lo cual la cito. Mirad, la mochila de un niño, cuando los niños son pequeños, sobre todo, es lo único que tiene que es suyo, porque casi todo lo demás es como de sus padres, no es compartido, pero la mochila es suya. El material escolar que va en la mochila es el que es suyo, son sus libros, puede que sean heredados, pero en ese momento son suyos, sus bolis, sus cosas, ¿no? Lo que tenga que llevar a gimnasia, lo que tenga que llevar a natación, es suyo. Si nosotros les hacemos el favor de llevarles la mochila, en el fondo lo que les estamos diciendo es que son incapaces de abordar cualquier problema, incluido llevar su material escolar. Si nosotros les hacemos capaces de llevar la mochila, les estamos elevando la autoestima de una manera sorprendente. El pequeño de mis hijos hacen hockey y patines. No es un deporte cómodo, tampoco es el más delicado. Soy una coleccionista de huesos rotos y de brechas, y tienen una impedimenta bastante exigente. La verdad es que podrían formar parte de cualquier ejército, porque la cantidad de cosas con las que cargan al día son increíbles. Entonces, una cosa que les dijo su padre, yo no era nada partidaria, pero les dijo mi marido, que es maravilloso, les dijo a los niños, solo podréis hacer hockey si podéis llevar vuestras cosas. Y si no, no podréis hacer hockey. Yo, ay, papá, por favor, pero, ¿cómo eres? Que tampoco me cuesta nada llevar las cosas al colegio. De verdad, con lo pequeños que son, míralo cómo va el pobre niño de cargado. Y entonces, el verano en el que uno de ellos, el más pequeñín, Miguelín, iba a acceder a hockey, me lo encuentro con el bañador y las chanclas, cargando por el pasillo con la mochila de hockey para ver si era capaz, de este paso a su vida adulta. Evidentemente fue capaz. Con estas 3 anécdotas, que son 3 escenas muy cotidianas, pero que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Las zapatillas, la bicicleta o la mochila, lo que vemos es que tenemos que, de hecho, a mí me encantaría dejar de hablar de estas cuestiones del padre y de la madre en un tono de batalla, porque creo que no es bueno para nada, ¿no? En realidad estamos planteando constantemente estas cuestiones tanto del feminismo, primero, segundo, tercera ola, como de la ideología de género, siempre como un contra, ¿no? Y a mí me gustaría resaltar el con, porque entre nuestros alumnos, cuando te das cuenta de que sale su verdadera naturaleza y cuando poco a poco van descubriendo las diferencias entre el hombre y la mujer y cuando van descubriendo esta complementariedad que acabamos de explicar, es cuando realmente se dan cuenta de una manera absolutamente natural de la belleza del padre que da título a la ponencia. Entonces, si conseguimos trasladar esa belleza, habremos ganado mucho terreno. Y aquí ya te doy paso, que me estoy extendiendo demasiado, mil perdones, pero sí que en el plano de la investigación nosotros investigamos mucho en la facultad la imagen de la familia que se traslada a través de los medios de comunicación, tanto prensa como las series de televisión, el cine, como nos estaba diciendo antes Jero, cualquiera de los ámbitos. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que no me extraña que las nuevas generaciones no se quieran casar, porque esta generación ha sido tremendamente cansina, diciéndoles a los jóvenes lo difícil que es ser padres en este mundo.
Y creo que eso no les ha hecho nada bien. Hablaba antes con algunos de los ponentes. Es un poco tremendo que se nos vea a los padres como superhéroes. No somos superhéroes. O las madres trabajadoras, ¿no? Madre trabajadora. Bueno, pero entonces, ¿cómo podrás? Es que debe ser increíble. No, no somos increíbles, somos tremendamente normales, solo que hoy que mamá está aquí trabajando, papá tiene un gran día lleno de partidos de hockey, partidos de fútbol, servicio de, no sé si lo tenéis vosotros en vuestra casa, Mamify y Cabify. Nosotros en vez de Cabify tenemos Mamify y Papify, ¿no? Pues hoy solo funciona Papify, con lo cual estará dando vueltas por Madrid llevando gente, y deberíamos aprender a vender que esa complementariedad hace que la familia y la paternidad sea estupenda, porque entonces convenceremos a las siguientes generaciones de que merece la pena apostar por lo mismo que nosotros apostamos. Y entonces descubrirán de manera natural que es el sitio donde querían estar. Perdón, que me enrollo. Bueno, no sabía nada de velcros ni de orejitas, pero bueno, María nos ha adoctrinado en ese sentido, no, adoctrinado no, enseñado. Bueno, yo voy a tomar el papel de pesimista porque efectivamente, María, yo sí creo que hay un combate. Es decir, yo creo que cuando uno ataca, el otro se tiene que defender, si es posible, dar la primera torta, ¿no? Claramente él es varón. Claro, es que yo me siento atacado. Y de hecho, aquí hay muchos educadores, como tú bien dices, y yo que, bueno, lo he sido brevemente, pero es verdad que estoy en el mundo educativo. Yo veo que se ha producido una involución del varón. Y hablo desde niño, podemos ir hasta la adolescencia, a la juventud. Hace no mucho, en uno de nuestros centros de formación profesional, pues hicimos ahí un debate sobre Unplanned, una película bastante impactante, habla del aborto, los que lo hayáis visto, es muy impactante. La mayor parte de estos jóvenes se enfrentó por primera vez a lo que es la realidad del aborto. Bueno, pues tú veías ahí debatir a unas chicas con otras y veías unos chicos que les daba, no igual, es que tenían miedo a hablar. Un apocamiento que yo no reconocía en mi generación. Y cuando buscaba su intervención, estos chicos decían, bueno, lo que digan ellas está bien. Es decir, es evidente que la ideología de género y que esas tres olas a las que se refería Francisco José están sentando ya unas bases en nuestra sociedad y está generando unas secuelas también en nuestros chicos. Y sin embargo, ese apocamiento lo que induce a pensar es que, no sé si tienen, y esta es la pregunta para Alejandro, ¿tienen miedo? ¿Se sienten acomplejados? El otro día, ¿verdad, Alejandro? Hablamos de los todólogos, ¿no? Estas personas que opinan de todo, que saben de todo. Bueno, pues yo les escucho hablar y digo, bueno, es que las mujeres son más guapas, son más listas, son más brillantes en todo. Es decir, bien, yo perdonadme, unas son más guapas y otras lo son menos. Yo he tenido compañeras mucho más inteligentes que yo, pero hombre, a veces he sido más inteligente también otras chicas. Es decir, nosotros estamos concediendo el papel que nos está imponiendo una labor perfecta de ingeniería social. O sea que, perdóname que no sea tan optimista. ¿A qué se debe, Alejandro, esa reacción, porque es una reacción, o pasividad de los varones? ¿A qué se debe? Es decir, tenemos miedo porque hoy ha hablado María Calvo con una valentía que yo creo que ninguno de nosotros osaría hablar de esos términos. A ella se le permite por ser mujer, a nosotros no. Es decir, lo que nos espera para afrontar ese combate es ponernos detrás de las chicas. Esperamos que las mujeres defiendan nuestra posición, es decir, como si fuéramos los niños y nuestras madres. ¿Sí o no? A mí, vamos, no voy a responderte porque no tengo ni idea sobre cómo vamos a hacerlo. Lo que sí puedo dar una idea... No seas correcto. No, es que yo no me dedico a lo que es la actualidad, yo soy historiador. Lo que sí puedo decir algo es sobre cómo hemos llegado aquí. El planteamiento de batalla, de cómo solucionarlo, me supera y además soy muy pesimista, como tú. Y no sé si esto ya tiene arreglo, pero... Lo tiene. Más allá de la esperanza sobrenatural, y por supuesto todo es posible para el Señor, pero humanamente soy muy pesimista. Ahora, lo que puedo aportar es cómo hemos llegado aquí. Y al hilo de esto que tú apuntabas sobre esto, la palabra clave tú la has mencionado, es ingeniería social. Ingeniería social. Hay tres momentos, tú hablas de los tres feminismos, yo hablaré ahora de los tres momentos de ingeniería social. En el 19 surge el estado panóptico, estado minotauro de Jouvenel, ese estado que por primera vez en la historia humana, aunque hay algún precedente, la Ginebra de Calvino,
ese prohombre que nos presentan como modelo de tantas cosas y que inicia la primera dictadura que se mete en la vida privada de las personas, en las alcobas, en cómo educas a los niños, con sistemas de espías, la delación de vida privada. Pues bien, ese modelo, que luego lleva al Estado panóptico, al Estado minotauro del XIX, rompe con algo que todas las culturas habían mantenido, incluso las más aberrantes, para bien y para mal, que es que en la familia, en la casa de uno no entra. Esto que hablaba yo antes del derecho de vida y muerte, la vita necisque potestas, del pater familias, en todas las culturas. Que podía ser espantoso, podía llevar al sacrificio humano, como he dicho antes, a inmolar a tu bebé, el que haya leído el Antiguo Testamento sabe de qué hablo, ¿no? El Moloc o el Tofet, pero también era la manera de evitar que el Estado, de forma totalitaria, invadiera la vida familiar. Esa es la primera fase. Segunda fase, esa ingeniería social que primero aplica el Estado liberal a meterse en la vida privada, da un salto a intentar modificar al ser humano. El marxismo y todas sus variantes, en el sentido de cambiar al ser humano, obligarle a ser bueno, presuntamente bueno, en un mundo donde se supone que el hombre no es como tiene que ser. Esa segunda fase ha dado paso a una tercera, post-mayo del 68, que es la actual, donde se da esto que tú dices, realmente el totalitarismo blando que vivimos, la presión no es del Estado, hay leyes inicuas del Estado, las sufrimos, pero el 99% de lo que nos pasa es fruto de la presión de pares, presión de iguales. Los amigos de estos niños, los medios de comunicación, que no controla el Estado, la sociedad liberal, y que hacen más daño a veces que el Estado soviético o los Estados totalitarios. Ahí iba antes, precisamente. Ahí voy yo, no es que ahí es donde quiero yo llegar. La presión del consenso social, esto está estudiado por antropólogos, desde las tribus más primitivas, es peor que la presión que viene del liderazgo político, del jefe político, porque mezcla todas, mezcla la presión de tipo religioso, religiones políticas, mezcla la presión política, mezcla la presión social, y al final no hay peor espía que no el espía del KGB, sino el espía que es tu vecino. El espía que es el que te va, y lo hemos visto en las universidades, esto sería para dedicarle un monográfico a qué está pasando en las universidades, especialmente en Estados Unidos, que está llegando aquí ya, como el que te delata no es la autoridad, el que va por ti no es la autoridad política del ministerio, de la comunidad o el decanato. En el CEU no tenemos un problema, gracias a Dios esto es un oasis de libertad, pero en algunas universidades públicas y sobre todo en el mundo anglosajón son los alumnos los que son los nuevos inquisidores. Y del mismo modo, estos alumnos que te delatan, que de alguna forma te crean una coerción, sirve no solo hacia el profesor, sino sirve hacia el compañero, y se genera esta tensión donde, y yo lo he visto, con el tema religioso, porque esto del género se puede aplicar a la religión, a la política, a todo, ¿no? Personas que uno sabe que son profundamente religiosas, pasan por un lugar, la carrera, el colegio, si el ambiente es hostil y nadie lo sabe. Nadie lo sabe, no se atreven a decirlo, por ser motivo de burla, motivo de escarnio, motivo de todo tipo de bullying, como se quiera llamar. Y esto es un fenómeno que evidentemente no pasa en Educatio Servanda, ni pasa en el CEU, pero que está ahí. Y es, como dijo ya San Juan Pablo II, es más peligroso que el comunismo, como dijo Solzhenitsyn también. ¿Por qué? Porque contra el Estado totalitario te escondes, te creas redes clandestinas, pero cuando es el amigo, el vecino el que te vigila, es muy complicado. No hay posibilidad de huir, ¿verdad? Ahí precisamente iba yo, ¿no? Es decir, hay unos medios de comunicación que adoctrinan. Lo que tú dices es también el efecto del adoctrinamiento de unos medios de comunicación que a través, sobre todo el entretenimiento, es decir, es muy difícil, lo comentaba hace un rato yo con Jerónimo José Martín, ver una película donde no te metan, es decir, con calzador la ideología de género. Es decir, es increíble. Es decir, hay unos grandes medios de comunicación, que es a donde iba antes, no son de base marxista. No. Yo en mi introducción he hablado de esa base marxista, pero tiene unos apoyos, tiene unos aliados muy poderosos. Francisco José, que no son marxistas, los grandes grupos de comunicación, además digo, los grandes grupos de comunicación han aceptado, no es que hayan aceptado, es que además promueven, difunden, incentivan hasta el extremo esos principios que iniciaron un Engels y una serie de filósofos que bueno, pues desde hace un año a un siglo y medio están pues formateando el comunismo, ¿no? Entonces, ¿por qué ese marxismo radical, extremista, absolutamente anacrónico, cuenta
con el respaldo inequívoco de esos grandes medios de comunicación, de esos poderes, llamémoslo fácticos. El propio Juan Pablo II, y en su momento, hablaba de fuerzas invisibles. Es decir, no estamos hablando de conspiranoias. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es posible que esa alianza, en principio contranatural, haya llegado a este punto? Bueno, a ver, me estaba sugiriendo, y con razón, que es un poco una simplificación reconducirlo todo al marxismo, y dice las big tech y las grandes empresas de medio de comunicación no son marxistas, por lo menos no en el sentido clásico, y es verdad que es una simplificación. Yo creo que hay una convergencia aquí entre un marxismo necesitado de encontrar nuevos sujetos revolucionarios y que los busca en las mujeres o en las minorías sexuales, como expliqué antes, y un liberalismo que, no sé cómo decir, degenera. El liberalismo clásico no decía esto, y yo he escrito un libro para intentar demostrar eso. O sea, es un neoliberalismo que maximiza la libertad individual hasta el extremo de considerar opresiva la familia tradicional. Entonces, ante lo que estamos es ante un principio de maximización de la libertad amorosa, que al final nos lleva a que hoy sea considerado ofensivo, inaceptable, decir que lo mejor para el niño es la familia natural. Y esto me parece esencial, es decir, un niño necesita a su padre y a su madre, por eso se creó el matrimonio, para retener al padre de la criatura. Es decir, el vínculo entre la madre y el hijo, eso viene de fábrica, eso está en la biología, y en los animales también, la madre se queda con el cachorro el tiempo necesario. Entonces, lo que no viene de fábrica, lo que no es biológico, es la vinculación del padre a la madre durante el tiempo necesario para educar a la prole, ¿no? Tiempo que en el caso de la especie humana pues son 20 años ahora. Yo creo que esa es la razón de ser profunda del matrimonio. El matrimonio es la institución que retiene al padre junto a la madre para que ambos formen un equipo educativo. Y los resultados demuestran, demuestran que nuestros antepasados durante milenios acertaron, tenían la razón. Es decir, como un niño se desarrolla mejor es con su padre y su madre. El niño que se cría con su padre y su madre hasta la edad adulta, hasta los 20 o los 25 años, sobre todo si están casados entre sí, tiene mejores resultados escolares, tiene un promedio de bienestar económico superior, tiene menos conflictos emocionales, menos problemas psicológicos. Al llegar a la adolescencia, una probabilidad mucho menor de incurrir en alcoholismo, drogadicción, delincuencia juvenil, etc. Esto es así. Y sin embargo, hoy no se puede decir, de nuevo lo puedo decir porque estoy en un contexto de afines, ¿no? Pero no lo puedes decir ahí fuera, porque automáticamente te van a decir que estás faltando el respeto a las madres solteras, a las familias recompuestas. Es decir, por ejemplo, la probabilidad de que un niño sufra abuso sexual es 19 veces superior si convive con su madre y el nuevo novio de la madre que con su padre y su madre casados entre sí, 19 veces superior. Esto ya no se puede decir, porque entonces la gente lo considera por YouTube, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Es considerado ofensivo porque hemos hecho de la diversidad familiar, amorosa, sexual, etcétera, nuestro nuevo valor supremo. Siempre resumo esto diciendo que antes teníamos un modelo familiar que era infantocéntrico y comunitario, porque lo que estaba en el centro era el interés de los niños, y los adultos disciplinaban sus relaciones amorosas en función de la necesidad de los niños, y un niño lo que necesita es llegar a ser engendrado, cosa que es mucho más probable en un matrimonio que en relaciones pasajeras, efímeras, y que después su padre y su madre, como dije antes, permanezcan juntos bastantes años para cuidarle y velar sobre su desarrollo. Eso necesitan los niños. Y la comunidad lo que necesita es que se engendren niños y sean bien educados. La libertad amorosa del individuo se sacrificaba a las necesidades de la comunidad y las necesidades de los niños. Ahora estamos exactamente lo contrario. El nuevo absoluto es la libertad amorosa individual. El individuo tiene que ser libre para cambiar de pareja las veces que le apetezca. Ya no estoy a gusto con esta mujer, ahora cambio, etc. Y los niños son sacrificados a eso. Es el niño el que tendrá que adaptarse a los vaivenes de la accidentada vida amorosa de alguno de sus progenitores. Y la comunidad, por supuesto, sale perjudicada también, sale perjudicada demográficamente, según expliqué antes, porque se ha hundido la tasa de natalidad y estamos en vía hacia la extinción con esta revolución amorosa familiar. Pero, ya digo, estas son cosas que ya es cada vez más difícil decir. Vamos hacia un nuevo totalitarismo, decir esto es considerado casi delictivo, estás faltando el respeto a la gente, estás imponiendo tus valores religiosos, cuando esto no tiene nada de religioso, esto es pura antropología, es totalmente independiente de creencias religiosas,
Y bueno, el panorama es oscuro. Decía Alejandro que era pesimista. Yo por poner una nota de optimismo. Hay un sitio donde esto se está revirtiendo, en algunos países de Europa Central, en Hungría. En Hungría, bueno, el número de matrimonios, por ejemplo, ha crecido un 40%, el de divorcios se ha reducido en un tercio, la fecundidad ha subido desde 1,2 hijos por mujer, estaban tan bajo como nosotros, a 1,57, etc. Y todo esto desde el Estado, desde políticas públicas, es decir, allí lo que han hecho es acabar con el adoctrinamiento feminista y adoctrinar en lo contrario, adoctrinar en la virtud de la familia natural, la necesidad del matrimonio, etcétera. Y oye, y parece que están convenciendo a la gente y está resultando. No tiene por qué ser irreversible siempre que haya una voluntad política clara de defender estos valores. Sí, y ahí estás viendo los ataques de los que son objeto, tanto claro. Hungría, Polonia, sí. Es todo Europa Oriental. Hablaba antes, hace un momento, Francisco José, esto va para ti, María, de sujetos revolucionarios, evidentemente fracasado el proletariado como sujeto revolucionario, es decir, el otro día lo veíamos en la manifestación de sindicatos, fracasó estrepitosamente, hay una desvinculación absoluta del obrero, del trabajador, respecto a sus hipotéticos representantes. A mí me gustaría poner el acento en otros sujetos revolucionarios, sobre lo que no se ha hablado mucho, que son los niños. Es decir, igual os parezco muy exagerado, pero yo, leyendo otro día el nuevo plan de estudios que propone la nueva ley del Gobierno, claramente es un adoctrinamiento. Es decir, ya no pienso en los padres que pueden salir de ahí, que ya me diréis vosotros qué padres pueden salir de ahí, sino para mí son sujeto revolucionario, chicos que con 10, 11 años van a denunciar a sus padres por comportamientos que ellos consideran inadmisibles. No sé si estás de acuerdo, pero la ingeniería social está atacando las bases también del Estado de Derecho. Vemos que en función de si es un hombre o una mujer el que comete un delito, el mismo delito, la pena que le corresponde es una u otra. Es decir, nos saltamos el Estado de Derecho, nos saltamos el principio de legalidad y nos saltamos también la democracia. ¿Es posible una democracia en la que no todos somos iguales ante la ley y para la ideología no parece evidente que no lo somos? Voy a meter un poquito de optimismo, chicos. No te voy a preguntar más cosas, María, ¿eh? No, es que me estáis... Sí, a ver, por supuesto. Estoy de acuerdo con todo lo que contabais y, de hecho, bueno, las nuevas leyes de educación, por cierto, en educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y en universidad, porque esto trae cola, o sea, esto no para y además ya sabéis que la adolescencia se ha alargado, con lo cual se sigue educando también en este ámbito a los universitarios. Pero al final lo que nos pasa es que vivimos, ¿no?, en eso que en teoría de la comunicación se llama una espiral del silencio, que viene a ser lo mismo que cuenta aquel cuento infantil del traje nuevo del emperador, ¿no? En realidad lo que nos ocurre es que todos estamos viendo al emperador desnudo, pero nadie se atreve a decir que el emperador está desnudo, porque os recuerdo aquel cuento, aquel que no vea la ropa del emperador es que es tonto, entonces nadie se atreve a levantar la voz, que básicamente es la cultura de la cancelación en la que estamos inmersos, ¿no? Y es cierto que, como bien decía Alejandro, por ejemplo, esa cultura de la cancelación, pues efectivamente nosotros, antes lo comentaba también con unas compañeras de congreso con las que estaba charlando después de comer, es verdad que nosotros vivimos en un lugar muy privilegiado, y con esto me refiero tanto a Educatio Servanda como al CEU, que no es que estéis invitados, es que es vuestra casa. Muchas gracias. Vivimos con lo que yo llamo siempre un sesgo cognitivo, ¿no? Nuestro mundo es un maravilloso y bonito mundo feliz. Las cosas que se nos dan aquí son una mínima expresión, ¿no?, de lo que ocurre fuera. Como digo siempre de nuestros alumnos, pueden ser vagos y perezosos, pero 100% seguro que son los mejores, ¿no? Y eso no se puede decir en todas las instituciones o en todos los ámbitos. Pero dicho esto, si bien es cierto que vivimos en esa espiral del silencio y de verdad tienes miedo, bueno, o sea, yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar como periodista, ahora es verdad que yo de jovencita tenía que medir menos mis palabras porque las consecuencias eran menores. Mira, este año he escrito 2 o 3 artículos sobre la dichosa vacuna COVID y nunca me habían apaleado tanto en mi vida por todos los lados, hasta el punto de llegar a decir, no sé si quiero ser periodista, cosa que no me ha pasado en la vida, ¿no? Y he escrito cosas mucho más complicadas que la vacuna COVID, ¿no? Con lo cual, y pongo este ejemplo porque no ofende a nadie, pero es la cultura de la cancelación. Y sin embargo, como vivimos en una sociedad tremendamente emotivista y muy basada en la imagen, a veces empiezan a surgir algunos elementos, ¡pum!, de repente un brillo, una luz que destaca, que empieza a hacer que se rompa la cultura de la cancelación. Y te voy a contar un ejemplo que conocéis perfectamente.
y que se ha hecho muy famoso. Como sabéis, en las universidades estadounidenses, es la famosa Ivy League, las grandes universidades americanas, no solo tienen enorme prestigio por la excelente investigación con o sin cultura de la cancelación que llevan a cabo, sino por los deportes. Sabéis que los deportes son fundamentales. Pues seguro que todos conocéis el caso de un nadador de la Ivy League, no recuerdo de qué universidad viene, a lo mejor pues es irrelevante para nosotros, un nadador de la Ivy League que no era el mejor de los nadadores, estaba en la posición 347 de la Ivy League, que se somete a un cambio de sexo porque es un nadador de 1,90 m, a juzgar por las fotos, a un chico estupendísimo, así grandísimo, y decide someterse a un cambio de sexo. La legislación, que no siempre es justa, admite esta posibilidad, obliga al nadador que se ha vuelto nadadora a estar 1 año fuera de la competición, porque alguien arbitrariamente ha decidido que ese es el año que pasa entre ser varón y ser mujer. Y en este momento, ya con el nombre de Lia, empieza a competir en la Ivy League. De verdad, esto es muy importante para las universidades americanas. Quizá aquí no le vemos la importancia de la competición deportiva en las universidades americanas de cara a atraer talento. O sea, que esto es crucial para ellos. Empieza a competir en la competición de mujeres. Es la número 1, por supuesto. Ha batido esto ha empezado, este nadadora ha empezado a competir apenas hace 2 meses y ya ha fulminado todos los récords. Todos los récords. Entonces, es muy interesante este caso y os animo a mirarlo, porque de hecho el otro día ocurrió una escena que ha conseguido una foto icónica. Una foto que será recordada por todos. Una foto en la que aparece la nadadora. Ya os digo que además es que es llamativo, porque es que es altísimo. Y anchísimo. Y hay un podio con 3 plazas. Entonces está ganador de la competición en el podio número 1. Y las chicas, que llegaron mucho después, pero un buen rato después, decidieron no acompañarlo. No se pusieron en el 2 y en el 3, sino que dejaron el 2 vacío y en el 3 se subieron las 3 siguientes competidoras, que eran chicas. Esa foto, que es tremendamente icónica, tremendamente significativa de lo que está parando, que puede parar, como estaba diciendo con mucho acierto Curro, puede parar la tercera ola del feminismo, porque muchas feministas han protestado por esto. Muchas feministas de la segunda y de la primera ola han descubierto su descontento con la tercera, porque, como bien decía Curro hace un rato, la tercera elimina la idea de mujer y ya no hay por qué luchar, si puedo ser un hombre. Ya no hay por qué luchar. Entonces, lo que quiero decir con esto, vale, que no me quiero pasar de optimista, pero que sí que es verdad que si os fijáis, al final las sociedades, el experto evidentemente es Alejandro, pero las sociedades son pendulares. Estamos en un punto tan malo que al final a lo mejor estamos al final del péndulo y a lo mejor empieza a haber elementos de brillo que devuelven al péndulo a un lugar más racional. Al final, imágenes como esta que os describía rompen espiral del silencio, porque obligan a las personas a posicionarse. De hecho, después de esta fotografía, hubo una irrupción en medios americanos de todo signo en el que criticaban que no estaban nada conformes, no solo con la competición de Thompson, que así se apellida, sino con el hecho de que estuviera en los vestuarios, el hecho de que quisiera presentarse como una mujer Nos has contado lo del presidiario con bigote y de 1,80 y tal, que dijo que era mujer. Lo metieron en una cárcel de mujeres y violó a 4. Se llama Stephen Wood, su nombre masculino, su nombre femenino, Karen White, en Inglaterra. De hecho, hay otra situación que está cambiando el papel de la sociedad muy demócrata americana, que en ocasiones pues es la que está en situaciones de poder adquisitivo más elevado, sobre todo en la costa este, y es precisamente que en los colegios los padres de repente dicen, que al baño de mis niñas va a entrar este chico a cambiarse. Y están modificando su manera de entender la realidad cuando lo han visto literalmente en el baño o en el vestuario de sus propias hijas. Claro, es que lo cierto es que ellos están imponiendo un sentido común
que carece de sentido común. Entonces, bueno, su sentido común se caracteriza por la eterna contradicción, por la eterna incoherencia. Pedía la palabra, Alejandro. Sí. Es que esto que decía María sobre el péndulo me ha traído a la memoria algo sobre lo cual yo insisto mucho para explicar esto que ha pasado. Imagino que muchos conocéis la frase de Chesterton: las ideas modernas son ideas cristianas que se han vuelto locas. En este caso ya las ideas posmodernas. ¿Y de qué viene a cuento esto? A ver, hay una cuestión que tiene que ver con el hecho religioso. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho tú. El problema de la familia supera la religión, es un tema natural. Pero es verdad que hay un elemento religioso concreto que tiene que ver además con una frase que me ha recordado esta que tenéis ahí en el Congreso, Las familias primero. Hay una frase de nuestra civilización occidental que todo el mundo conoce, es las mujeres y los niños primero. En el mundo precristiano esa frase no tenía sentido. Es decir, la idea de la familia infantocéntrica que tú mencionabas, la idea de que el débil, el vulnerable, cuanto más débil y más vulnerable, más derecho tiene a ser protegido, y que el bien de los padres está supeditado al bien de los hijos, es una idea cristiana, no existía antes. Luego, ¿qué ha ocurrido? Y sobre esto hay filósofos y pensadores que han discurrido mucho. Que el concepto de compasión cristiano, el concepto de amor al vulnerable, de protección al niño, y la infancia cambió completamente con el cristianismo, que es otra cosa que no nos damos cuenta, por esta ternura nueva, se ha vuelto loca. ¿En qué sentido? Que ha sido usada para una especie de ideología de la víctima, donde ser débil o víctima te da necesariamente la razón, y el criterio motivista es: tú sufres, luego dices la verdad. Lo cual es una falacia, por supuesto, filosófico-teológica, pero la cuestión es que esto es de origen cristiano, porque la sociedad del vulnerable en origen es cristiana, la familia infantocéntrica es cristiana, la familia donde el niño va primero. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que a esto se le ha dado la vuelta, y esa especie de solidaridad, que es una compasión invertida, ha sido usada como arma para destruir la familia, que es el lugar donde se protege al débil, porque se ha asociado, como has dicho tú muy bien, la familia autoridad, se ha metido el concepto de guerra y de sospecha allí, y la familia, que es el ámbito de protección del débil por excelencia, es destruida en nombre de la debilidad, del sufrimiento, del débil, de la víctima, el recurso de la víctima. Pero esto es algo que tener muy en cuenta, porque tiene un origen cristiano, por eso tiene tanta fuerza, porque en el fondo la gente, que todos conocemos personas muy buenas y muy compasivas, que les han lavado el cerebro con esto, ¿cómo les ha entrado? Por la pena, o la solidaridad, o la compasión hacia el sufrimiento. Claro. Por ahí ha entrado, no ha entrado por otro sitio. Generalmente a través de la manipulación, del engaño, del sesgo, de la falta de contexto, María. Nosotros nos dedicamos a la comunicación y sabemos que una cosa dicha fuera de contexto no tiene nada que ver. Efectivamente, estáis hablando, y de manera implícita ha surgido a lo largo de toda la conversación, el tema del lenguaje. Yo creo que una de las claves, y que maneja muy bien esta gente, es el lenguaje. Le da la vuelta. En nombre de la justicia genera una injusticia inequívoca. En nombre de la igualdad, la mayor de las desigualdades. En nombre de la tolerancia, un Estado totalitario. Hablamos de eso al principio, Francisco José. ¿Somos conscientes de la importancia que tiene el lenguaje? Porque a mí la sensación que me da es que siempre estamos al rebufo, siempre estamos reaccionando, siempre estamos en la contestación, y el que va a la contestación al final pierde la batalla. Y perdóname, María, que hablé otra vez de batalla, de combate, es decir, pero es así, es decir, ¿cómo revertimos esa situación? Es decir, ¿cómo hacemos tomar conciencia a la gente de que cuando asumimos el lenguaje de aquel que nos ataca, estamos asumiendo sus conceptos, estamos asumiendo su discurso, y al final nuestro estilo de vida, nuestros hábitos serán idénticos a los suyos, inconscientemente? ¿Me dejáis responder por alusiones al periodismo? Un segundo. Mira, os voy a contar una anécdota que me ocurrió hace unos años. Como bien decía Francisco José, como bien decía Curro, la ley de violencia, la mal llamada ley de violencia de género no se sostiene. Nosotros no tenemos género, tenemos sexo. Si acaso pone una ley de violencia de sexo, en el mejor de los supuestos. El género lo tienen las palabras, la persona tiene sexo, las personas tienen sexo, ¿no? Esto lo sabe cualquier lingüista. Entonces, bueno, pues yo escribía mucho en Hacer Familia y en Europa Press, que es del mismo grupo, escribía muchas cosas sobre el tema de violencia de género, porque estaba ahí todo el rato. Entonces me negaba, o sea, como yo soy como mi madre es aragonesa, yo me negaba en rotundo a escribir violencia de género, ¿no? Y entonces un día viene Manolo, que es el que se ocupa de todas las cuestiones de Internet, me dice: tía, que es que no se me posiciona una sola noticia tuya
Digo, ¿por qué? Me dice, pues porque es que no pone violencia doméstica, eso solo lo dices tú, María. Claro. Ah, o sea que yo voy a tener que cambiar mi manera de escribir para que el posicionamiento SEO-SEM sea el correcto y mis noticias sean las más vistas. Me dice, sí, tienes que empezar a decir violencia de género porque si no Google, que es quien gobierna, qué tontería, es que quien gobierna es Google, Google, que es quien gobierna nuestras vidas, hola Google, está escuchándonos, no me posiciona, no me tiene en consideración, es más, me lleva al final. Entonces ya yo dije, que mi madre es aragonesa. Y entonces, a partir de entonces, todos los artículos que escribo sobre este tema los escribo diciendo: ha habido un nuevo caso de violencia doméstica, la mal llamada violencia de género. Y Google se lo traga. ¿No? Entonces lo posiciono arriba, pero yo he dicho violencia doméstica y he dicho que violencia de género está mal empleado, ¿no? Pero es verdad que voy a usar un poquito de batalla. Los buenos normalmente sabemos usar mal las armas. Por ejemplo, esto todos lo conocéis en Estados Unidos, cuando empieza la batalla del aborto, fueron muchísimo más listos los proabortistas, muchísimo más listos que nosotros, porque rápidamente utilizaron un término que es muy positivo, que es pro-choice, ¿no? Pro-elección. Eso suena bien. ¿Sabéis que se utiliza ese concepto de las palabras grandes? Pues, ¿no? Y sin embargo a nosotros nos llamaron anti. Corrieron por llamarnos anti y nos llamaron antiaborto o antielección, que era aún peor, ¿no? Con lo cual éramos antimimujer, antilibertad. Es negativo. Costó mucho y en Estados Unidos por fin se dieron cuenta y nosotros, gracias a Dios, hemos ido siguiendo la estela, descubrir que es que nosotros éramos pro vida. Y a ver quién quiere ser antivida. A ver quién quiere ser antivida. Mañana la gran manifestación es pro vida, no anti nada. No sé si os habéis dado cuenta del cambio tan enorme en el lenguaje que significa ser pro vida en vez de ser anti. Porque que venga alguien a ser antivida, que venga alguien a decir lo contrario. Pero es cierto que nos envenenan muchísimo. Por ejemplo, siguiendo con el tema del aborto, está esa gran falacia que esconde el término interrupción voluntaria del embarazo. Un interruptor enciende y apaga la luz. Sí, no, lo que yo quiera. No la apaga, la enciende y la apaga. Y el aborto apaga la vida. Apaga la vida. Voluntaria. Me encanta ese término, ¿no? Voluntaria. La de cosas que esconde el término voluntario. ¿Voluntario? Voluntario por parte del niño, voluntario por parte de la madre, voluntario por parte de la sociedad, voluntario por parte de las personas que no acompañaron a la madre. ¿Qué cantidad de voluntades se esconden en la palabra voluntario, ¿no? Y por supuesto, embarazo, para no tener que decir aborto, que preguntemos, donde preguntemos, es tremendamente negativo. Pero como luego nos engañan con el emotivismo, ocurre que vemos la triste y lacrimógena historia de la niña violada, ¿no?, que se vio abocada al aborto, y entonces no puedes más que, por la compasión, aprovecho para hacer un poquito de publicidad, que tiene un libro de la compasión que os lo tenéis que leer, es espectacular. Por la compasión que ha generado en nosotros esa cultura tan bonita, aceptamos cualquier resultado. Así que sí, esa batalla del lenguaje sí que es importante que la demos muy bien y que además consigamos decirle la verdad a los sistemas de inteligencia artificial, a los sistemas de Big Data y a los algoritmos digitales, para conseguir posicionar correctamente nuestro mensaje, porque entonces sí estaremos ganando esa batalla mediática de la que hablabas antes, Óscar. Muy bien, como Jerónimo ahí al final, nos ha condenado con su exceso de tiempo, que nos lo ha quitado a nosotros, permitidme que sea oportunista, ya que tengo al lado un político. Lo eres, Francisco José. Para mí hay una situación dramática. El otro día leí uno de los libros de María Calvo. La habéis escuchado, pero si la leéis es tan buena como en sus conferencias. Ella ha hablado de una realidad nacional que es para mí absolutamente dramática. En el caso de los niños, el fracaso escolar está en el 40%, mientras que de las niñas se mantiene en niveles europeos. En el caso, además, de los colegios públicos, y esto no me parece casual, solo el 50% de los niños llega al graduado escolar. Es decir, es una realidad dramática que además anticipa un futuro sombrío, no. Lo siguiente,
¿Cómo podemos revertir esta situación? Yo, un político, ahí no me puede meter largas. Bueno. Porque ese es el hoy. Es decir, yo siempre digo que la educación es el mañana. Nosotros, a través de la enseñanza, a través de la educación... Oye, ¿esto está fallando? Sí. A través de la educación, nosotros estamos preparando a los niños para el largo plazo, pero la política es el cortoplacismo. Entonces, es que se está quedando sin pilas. Bueno, pues entonces, ¿cómo podemos revertir la situación? Evidentemente, dentro de los cotes que te permite tu posición. Bueno, podemos revertir la situación desde la política, tomando conciencia de que todos estos son también debates políticos. Debates políticos en los que la izquierda hasta ahora estaba acostumbrada a tener el monopolio de la iniciativa y enfrentarse a una derecha que, bueno, simplemente iba aceptando todo con unos años de retraso, ¿no? Al cabo de pocos años se convalidaba todas las innovaciones evolucionarias que la izquierda iba haciendo en el terreno antropológico. La derecha que hemos tenido hasta hace pocos años era una derecha que se diferenciaba de la izquierda solo en los temas económicos. Y el presidente Rajoy llegó a decirle que la economía lo es todo. Eso lo dijo Rajoy literalmente, ¿no? Y refleja toda una mentalidad. Bueno, puede parecer que barro para casa, pero me parece que no solamente Vox en España, en Occidente en general, está surgiendo una nueva derecha que se atreve por fin a plantar cara a la izquierda, también en los temas morales, antropológicos, de familia, de la vida, inmigración, es decir, todo lo metaeconómico. Y eso es una novedad muy interesante, ¿no? Por otra parte, lo que decía María sobre y tú también, sobre las palabras que crean un marco. No solamente crean un marco, sino que también las palabras que ellos van acuñando tienen un sentido intimidatorio. Ellos quieren intimidarte a través de palabras como homofobia, por ejemplo. La naturalización, la generalización del término homofobia fue un triunfo enorme para ellos. Daos cuenta de que literalmente homofobia significaría temor irracional a los homosexuales, que es la aracnofobia, un temor irracional patológico a las arañas. Me parece que temor irracional e incontrolable a los homosexuales lo tiene poquísima gente. Es decir, y sin embargo, ellos han conseguido proscribir todo un ámbito de opiniones simplemente señalándolas como homófobas, con lo cual los que piensan así ya se autocensuran y no se atreven a decir eso, no vaya a ser que me digan que soy homófobo. Quien diga, por ejemplo, que el matrimonio debería ser entre el hombre y la mujer, porque la institución es servicio de la transmisión de la vida, como dije antes, y la vida se transmite entre hombre y mujer. Bueno, eso hoy no se atreve a decirlo casi nadie, por miedo a que te llamen homófobo, que son auténticas palabras mordaza, palabras policía. Igual que lo es racista, nadie se atreve a decir que lo razonable, por ejemplo, es que un país decida cuánta inmigración necesita y seleccione su inmigración, ¿no? Porque eso eso es racista. De hecho, estas palabras policía sustituyen a la argumentación. Yo creo que las cosas que defendemos nosotros son simplemente de sentido común. En un debate racional ganaríamos fácilmente, pero las palabras policía precisamente eviten y sustituyen al debate racional. Tú eres un racista, tú eres un machista, tú eres un homófobo. Asunto concluido. Y hasta hace poco todo el mundo se callaba frente a esa intimidación. No, que no me llamen homófobo, no vayan a pensar que soy racista. Bueno, me parece que ahora también en política hay una gente que no se deja callar de una manera tan burda. Y eso me parece que queda mucho por hacer, pero es un paso adelante interesante. Muchas gracias, Francisco José. Última pregunta y va para ti, Alejandro, o sea que no puedes eludir el bulto. Hace muchos años en España, creo que fue en 2005, surgió un movimiento que salió a la calle, que consiguió congregar a 1,5 millones de personas bajo el título, creo recordar, de Cada vida importa o La vida sí importa. Años después, en Francia, nuestro país vecino, hubo una manifestación, la Manif pour tout, que también consiguió concitar la atención de muchísima gente que salió a la calle. En Francia, ese movimiento ha marcado un antes y un después. Es decir, para toda aquella gente que estaba viendo cómo sus derechos estaban siendo atacados sin que nadie hiciera nada por defenderlos. Ha generado un movimiento, medios de comunicación, revistas culturales, asociaciones, fundaciones de todo tipo. Sin embargo, en España parece que todo está muerto. Es decir, es como si saliera gratis que nos ataquen, que restrinjan nuestros derechos, incluso que los eliminen. Es decir, para mí la sociedad española ahora mismo peca de incomparecencia. ¿Por qué?
Bueno, hablo de tomar la calle, hablo de sí. reconquistar la calle, porque las izquierdas meten mucho ruido y sí, parece que la calle es suya, sí. pero realmente la calle no es suya, es de todos. ¿Por qué? Esto, como todo, tiene probablemente muchas explicaciones, pero yo elijo una, yo me quedo con una. Yo creo que es que tenemos una tradición histórica, al menos de los 2 últimos siglos, de una sociedad civil muy débil, que tiene, las personas, podemos decir que estamos en estos combates o que pensamos así, solemos ser personas de instintos o filiación conservadora, y se junta la fragilidad enorme de la sociedad civil española, histórica, que viene de lejos, con el instinto conservador de no enfrentarse al poder que tienen en general las personas, podemos decir, de orden, vamos a simplificar, y mientras que la izquierda, la batalla cultural la da desde que nació, el instinto de cuando tienen el poder machacar al que no lo tiene y de cuando no lo tienen conseguirlo a toda costa y con cualquier medio, pues ellos se puede decir que en esto nos lleva mucha ventaja, porque hay una confusión en muchas personas, podemos decir, que tienen este tipo de inquietudes entre lo que es el bien moral y lo que es el acatamiento al Estado. Yo creo que mientras no tengamos una actitud que yo sí veo en el catolicismo francés, que lleva 200, desde la Revolución Francesa, lleva siendo o perseguido o marginado. El catolicismo, por ejemplo, en el mundo anglosajón, de la sociedad civil se tiene que enfrentar al Estado, porque hay cosas más importantes. Dice el apóstol, y creo que a veces lo olvidamos, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Mientras no tengamos eso muy presente, nunca ganaremos una batalla. Pues nada, con esto terminamos. Muchísimas gracias, Francisco José, a María, Alejandro. Aplaudís antes de que haya terminado la frase, lo que quiere decir es que tenéis ganas de que nos vayamos. Yo lo comprendo, lo comprendo. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por escuchar. Espero que os haya ayudado, como por ejemplo me ha ayudado a mí, pues el conversar con estos eruditos. Y os voy a hacer una recomendación que va muy al hilo de la charla anterior de Jerónimo José Martín. No os perdéis el método Williams y Belfast. Merecen la pena. No os las perdáis. Muchísimas gracias por vuestra atención.